Bueno, esto es una parte de la presentación. Nosotras somos del grupo Focus, como decía nuestra compañera, fonética, fonología, contexto y uso. Las integrantes del grupo, por ahora digo las, porque somos todas mujeres, somos, bueno, las personas que estamos ahí incluidas, entre las cuales hay muchas colegas de nuestra casa de estudios, y también tenemos colegas de otras 3 universidades nacionales, si no digo mal, 4 universidades nacionales, perdón, en total, y 2 institutos superiores de formación de profesorado. Eh, Cubrimos por el momento 2 lenguas adicionales. La idea es extender esto a otras lenguas adicionales que se enseñan en estas universidades e institutos. Eh, y bueno, rápidamente, entre las actividades que realizamos, por supuesto, como todo grupo de estudios, se encuentran las lecturas. Las lecturas, como otras actividades del grupo, se dan en subgrupos por lenguas y también en encuentros interlenguas. También a raíz de estas lecturas y las áreas de temáticas que nos interesan, empezamos a trabajar con cuestiones éticas que se desprenderían o que posibilitarían, que habilitarían nuestro trabajo investigativo. ¿Por qué? Porque entre las problemáticas que nos interesa abordar se encuentra la adquisición de sistemas fonológicos, de realizaciones fonético-fonológicas en lenguas adicionales, en nuestros ámbitos de desempeño, con nuestros alumnos, y por eso necesitábamos tener alguna orientación y algún aval respecto de cuestiones éticas, tanto para la recolección de córpora como para la anonimización de los datos. Para esto estuvimos trabajando con el CEIL y con las personas responsables del área de apoyo metodológico de IDICS, y este trabajo dio como fruto la concretización, digamos, de un formulario de consentimiento informado que podemos proveer a las personas que deseen participar de nuestras investigaciones, y estamos trabajando en protocolos de anonimización de datos, tal que nos permita justamente proteger la identidad y la privacidad de las personas que amablemente desean colaborar con nuestras investigaciones. También internamente en el marco del trabajo con nuestro grupo, hicimos un taller de rudimentos de PRAT. Rudimentos digo porque es un taller bastante básico. El PRAT es una herramienta de software abierta de análisis de la señal sonora. Entonces es justamente súper útil para nosotras en cuanto a la posibilidad de realizar análisis acústicos y mediciones de los documentos que nos interesan. Eh, por supuesto, siempre en nuestro ámbito de estudios, los análisis acústicos no son el todo, sino que son una parte, porque tratándose justamente de lenguas y de intercomprensión e intercomunicación, una parte de los fenómenos puede estar cubierta y explicada o ilustrada a través de análisis acústicos, pero una buena parte de esos fenómenos también van a poder ser cabalmente explicados si se tiene en cuenta la percepción, ¿sí?, por el oído humano, más allá de lo que una máquina pueda interpretar. Eh, bueno, nuevamente, las cuestiones de investigación también se dieron en subgrupos por lenguas o en trabajos interlenguas. En el caso del francés como lengua adicional, básicamente tanto nuestras lecturas como bueno, el proyecto de investigación que se desprendió y que está en curso, tiene entonces, estos ejes, ¿no? En primer lugar, abordamos las particularidades del francés oral en Argentina, teniendo en cuenta la variación diatópica de la L1,
justamente por nosotras ser un grupo por suerte bastante federal y cubrir diversos espacios geográficos en los que se enseña el francés como lengua adicional en el nivel superior, y también el contexto justamente de la educación superior. El contexto de la educación superior relacionado con lo que está luego, ¿no? El tema de los objetivos de instrucción, porque justamente entendemos que los objetivos de instrucción en lo que se refiere al componente fónico, o sea, tanto en lo fonético como en lo fonológico, van a diferir según el nivel de instrucción del que se trate, y nosotras justamente iniciamos este camino de nuestro grupo de estudios teniendo justamente, tratando de situarnos en nuestro contexto de la educación superior como un contexto en el cual la producción justamente y la problematización de estos temas es bastante incipiente. Y luego también respecto de los objetivos de instrucción y el modelo, hablamos de un paradigma en revisión justamente por algunas cosas que va a desarrollar Marina después, pero también por el tema de que en el contexto de las lenguas adicionales, como son las lenguas que nosotros enseñamos, y que son consideradas a su vez lenguas pluricéntricas porque tienen más de una norma endógena vigente, no se puede hablar de un solo modelo de instrucción o de un solo modelo existente, de modo tal que el modelo que se elige tiene que ser el resultado de una reflexión consciente y explícita en algunos casos, y me parece que en nuestro contexto justamente de la formación de futuros profesionales de la lengua, tanto docentes como traductores o licenciados, es un tema a problematizar y que merece justamente un tratamiento profundo. Luego, la investigación en el área, que voy a comentar un poquito más adelante, eh, básicamente la idea es tratar de ver cómo se determina un estado de la situación como estudio totalmente preliminar de la situación de la enseñanza del francés como lengua adicional, en particular en el ámbito de la oralidad, o sea, bajo el aspecto de la oralidad, y determinar este estado de situación atendiendo a dos cuestiones. La primera es justamente qué particularidades tiene la pronunciación del francés por parte de hispanohablantes de Argentina, de distintos lugares, y a su vez, después, en definitiva, cuál es el estatuto de estas particularidades, ya que justamente no siempre, si hay diferencias en cuanto a la realización de determinados segmentos o de determinados fenómenos prosódicos, esas diferencias tienen necesariamente un impacto en la intercomprensión de las lenguas. Así que bueno, a partir de estas lecturas, estamos elaborando una investigación que se encuentra en curso, que justamente abarca esto, ¿verdad? Las realizaciones de francés oral y sus particularidades. Tenemos 5 puntos de recolección de datos, que justamente son cubiertos por colegas de estas universidades nacionales y de institutos superiores de Capital, que son nuestras compañeras de grupo, y justamente se va a tratar de un estudio exploratorio para el cual esperamos poder realizar análisis acústicos e interpretativos, comparativos de diferentes fenómenos y de sus manifestaciones en diferentes puntos geográficos. Ese es hasta ahora el proyecto de trabajo de investigación que tenemos en curso. Para esto justamente elaboramos el protocolo de consentimiento informado, también elaboramos hasta ahora un protocolo de recolección de datos, obviamente acordamos las características del público que va a participar de las grabaciones, como para tener
elementos comparables. Y bueno, y ese es el estado de situación del estudio en lo que hace el francés. Próximamente, justamente con el inicio de las cursadas, en los distintos puntos, va a iniciar justamente la recolección de grabaciones. Después, si hay tiempo, puedo desarrollar un poquito más cómo se va a hacer o cómo pensamos esta recolección y justamente qué se grabaría, cuáles serían los elementos. En cuanto a la difusión de nuestros trabajos, la difusión hasta ahora ha sido de distintos tipos. Hemos participado o llevado adelante capacitaciones y actualizaciones, una de las cuales fue justamente que se pudo materializar a través del Departamento de Lenguas Modernas de nuestra universidad, y que fue para docentes de francés de todo el país. Por suerte contamos también con docentes de otros lados. Ahí está nuestra colega Teresa Tomati, que también es compañera del grupo. También realizamos charlas como esta de la Universidad de Río Negro, y capacitaciones que también fueron en el marco o sea, a través del Instituto Francés de Buenos Aires, y el Ministerio de Educación de Corrientes. Entonces no fue también virtual, pero fue con docentes de Corrientes. Y del norte argentino, porque al ser capacitaciones virtuales, justamente lo que se puede hacer es difundir bastante más, y poder llegar a otras personas, ¿verdad? Este afiche es de Fale también, que fue una actividad de extensión que se realizó en convenio con la Facultad de Humanidades y universidades de Brasil, de la que participaron alumnos de todas esas casas de estudio, que dictamos con Marina Grasso, y con mi colega Marcela Rubio de Mendoza. Pudimos publicar resultados de un estudio acerca de la simplificación básicamente del sistema vocálico, del sistema de vocales orales del francés, como una propuesta para, para, para el aula, digamos. Justamente esta propuesta de simplificación del sistema, que reduce, que simplifica 6 segmentos en 3 segmentos posibles, tiene que ver con cuestiones que existen ya en el discurso, que son reales, y con situaciones que son reales y existen en el discurso real del francés como L1, pero que ante las cuales justamente la enseñanza no estaba muy a tono, digamos, si bien a nivel de la instrucción, tanto en el nivel superior como en los niveles elementales, se realizaban 3 tipos de distinciones de segmentos vocálicos orales. En la realidad el francés común no las realiza. Entonces, bueno, justamente atendiendo a esto de que nuestro grupo espera reflexionar acerca de cuestiones de contexto y de uso de los sistemas, es que nos permitimos indagar en estas cuestiones de enseñanza y de simplificación del sistema, a raíz justamente de una temática que propuso mi colega Marcela Rubio de la Universidad Nacional de Cuyo. Y ahora voy a dejar de compartir mi pantalla y ceder la palabra a mi colega Marina Grasso. A ver si comparto yo. ¿Se ve? Sí. ¿Se ve mi pantalla? Sí, sí. Bien. Tomé unas notas de algunas cosas que dijo Caro, y primero decirles que teníamos algunos colegas de portugués que les salieron otras oportunidades laborales, y dado que los grupos de estudios son grupos de estudio que son tal vez lo primero que uno puede dejar cuando le surgen algunas cuestiones
o algunas oportunidades pagas, pero teníamos gente de la casa de francés. Bueno, lo que yo les voy a contar es que en el caso de la parte de inglés, somos todas de la casa, y siempre tuvimos la idea de que lo que hiciéramos pudiera aplicarse al aula, digamos, directamente, ¿no? Mejorar la propuesta de nuestras asignaturas, actualizarnos en el caso de las personas que tenemos a cargo asignaturas dentro de las carreras del profesorado y traductorado de inglés. Recientemente estrenamos roles a cargo de esas asignaturas, entonces tenemos varias cuestiones que repensar, algunas relacionadas con los contenidos de las asignaturas, con la actualización de los contenidos de las asignaturas, y preocupaciones en relación a la producción de los alumnos, tanto escritas como orales, ¿no? Entonces, esos son los dos ejes. Yo lo que les quiero mostrar hoy es cómo llegamos, el camino para llegar a la elección del tema del grupo, en su totalidad en realidad, inglés y francés, pero cómo se llega a elegir ese tema como el tema actual de estudio del grupo Focus. Con respecto a los contenidos, un eje que no podíamos dejar de atender eran las variedades del inglés en el mundo. Para contextualizar un poco el estado de la cuestión actual, hay un acuerdo general sobre la expansión del uso del inglés extendido mundialmente y sobre su reconocimiento como lengua franca. ¿Qué queremos decir con esto? Es una lengua de contacto entre personas que no comparten ni su lengua nativa ni una cultura nacional y que optan por el inglés como lengua extranjera de comunicación. Esta definición es la definición de Firth del 96, ¿no? El modelo de Cochrane, que es el que está en el gráfico en pantalla, es un modelo del 85, es un modelo que fue ampliamente aceptado, hubo otros por supuesto, pero este nos viene bien. Lo que hicieron ellos fue dividir la propagación del inglés en un contexto internacional en 3 círculos. El círculo interno incluye aquellos países en los cuales se habla preponderantemente inglés y en los cuales el inglés es la lengua nativa, como Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia. El círculo expansivo, que se constituye por países multilingües en los que el inglés recibe un estatus oficial, es utilizado generalmente en contextos legales, administrativos, educativos, pero en los cuales se hablan otras lenguas también, como podría ser India, Singapur, Nigeria. Y el círculo externo, donde estamos incluidos, cubre aquellos países en los cuales el inglés se enseña como lengua extranjera adicional, como dice Cari. Las cifras que tenemos acá no son actuales, pero ¿por qué tomamos estas? Estas cifras las comparte Crystal en 2003, porque él es el que, digamos, hace esta misma división dentro de los 3 círculos de Cochrane para mostrar, bueno, qué cantidad de hablantes hay por círculo, ¿no? Entonces, si bien los números no están actualizados, sí la proporción sigue siendo más o menos esta. Entonces, para datos actuales, con Cari, que hace relativamente poco presentamos un trabajo donde tuvimos que presentar más o menos este estado de la cuestión, consultamos y utilizamos números más actuales, pero digamos, esto lo que nos permite de todas maneras es ver que la cantidad de hablantes de inglés en países pertenecientes al círculo expansivo y al círculo externo supera ampliamente el número de hablantes del círculo interno, o sea, nativos del inglés. ¿Qué estamos diciendo? Que hay más hablantes del inglés no nativos que nativos del idioma, ¿no? Como consecuencia de esta creciente aceptación de diferentes variedades del inglés y de la diversidad de contextos en los cuales el inglés se utiliza como una herramienta de comunicación exitosa, la propiedad del inglés, por decirlo de alguna manera, ha fomentado esta visión de que el inglés pertenece a los usuarios, ¿no? Y en el contexto educacional, este planteo lo que pone de relieve es una necesidad de cuestionar, como decía Cari, el modelo que se adopta para enseñar y los objetivos. En cuanto al modelo, muchos sostienen que si el idioma es utilizado mayoritariamente por hablantes no nativos, quizá la elección de un modelo nativo no sea la más apropiada, ¿no? Y en relación a los objetivos, la vedette del momento sería el concepto de inteligibilidad.
vamos a retomar esto más adelante porque este es el tema actual de estudio del grupo. Vamos a comentar un estudio que hicimos. Este estudio yo lo realicé con Daniela Martino para ver cuál es la situación en nuestra facultad. Obviamente primero porque trabajamos todas acá, y además teniendo, por supuesto, la idea de que las carreras de profesorado y traductorado son un ámbito propicio para el desarrollo de las habilidades de los estudiantes para su adaptación a esta realidad cambiante de uso global del inglés, ¿no? Lo que queríamos saber era cuál era la postura de nuestros alumnos hoy en día, en qué medida el nuevo escenario de variedades existentes se veía reflejado en la visión de los alumnos, y esto contribuyó necesariamente a plantearnos de qué manera podíamos traer este tema a nuestras asignaturas. Los participantes fueron 80 alumnos de nuestra facultad. Lo que ven acá es el listado de las asignaturas relacionadas con la oralidad en la carrera de inglés, ¿no? Fonética 1 y 2, yo estoy en estas dos asignaturas, y las docentes del grupo inglés también, dos de ellas, Dicción Inglesa 1 y Dicción Inglesa 2, que tenemos también un miembro del grupo acá, ¿no? de esta asignatura. Entonces, tomar alumnos participantes de Fonética 1 y de Dicción Inglesa 2 nos permitía ver si había diferencias entre quienes inician su trayecto universitario y aquellos que lo están completando, ¿no? Y los participantes ya habían cursado Dicción Inglesa 2 cuando se hizo este análisis. La diferencia cuantitativa en el número de informantes de Fonética 1 y 2 tiene que ver con que Dicción 2 es solo una asignatura del profesorado, mientras que Fonética 1 es una asignatura del profesorado y del traductorado. Las preguntas fueron variadas y vamos a compartir, esta me la salté, algunos resultados o algunas respuestas que nos parecen interesantes para compartir. Una se les consultó acerca de la experiencia previa con el idioma. Además de haber tomado clases, la totalidad de los encuestados menciona fuentes que facilitan un aprendizaje informal, el uso de redes, mirar películas, música. Pero se sabe que el impacto del aprendizaje informal no llega a ser tan fuerte como el de los contenidos impartidos en trayectos universitarios. Se les preguntó cuáles eran las variedades del inglés que conocían, y las más mencionadas, como podemos ver, bueno, fueron el inglés norteamericano y el británico, y creemos que tanto esta como, bueno, si desmembramos este gráfico, muestra, digamos, variedades de los círculos que mencionamos hoy, círculo expansivo, círculo externo y círculo interno, ¿qué variedades mencionaron? Obviamente entendemos que las respuestas acerca de las preferencias o de las variedades conocidas tienen que ver con la experiencia, ¿no? De los alumnos, o la exposición. En cuanto a las variedades del círculo externo y expansivo, cabe mencionar que solo fueron mencionadas exclusivamente por alumnos de Dicción 1. Esto es alentador, ¿no? Lo que implica es que que la visión del alumno se amplía durante el trayecto universitario. De todas maneras, no fueron muchas las variedades mencionadas. ¿Qué hacemos con esto, digamos? Bueno, ¿qué hice yo con esto? Primero, analizar los programas de las asignaturas mencionadas, de toda el área, para ver de qué manera podía incluir el tema de las variedades del inglés en las asignaturas de las que formo parte. No se puede solapar contenidos. Lo que se decidió fue el Fonética 2
la inclusión de temas relacionados con interacciones interculturales, y tanto en Fonética 1 como Fonética 2, la inclusión de videos de comprensión auditiva de distintas variedades del inglés. Este material fue generado por scriptas que tuve yo en Fonética 1 y 2, tanto Sabrina Hanson como Constanza Antún. Está Sabri acá y si se anima podría contarnos su experiencia. Bueno, fueron scriptas mías de estas asignaturas y después se unieron al grupo Focus. Sabri, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá. Sí. ¿Te animás a contar algo? Sí. Bueno, empezamos, creo que Constanza igualmente empezó la inscripción un año antes, en el 2019, sí. Pero yo empecé en el 2020, que bueno, empezamos con toda la cuestión virtual, pero la idea del primer año de la inscripción era asistir a las clases teóricas para hacer la revisión de teoría, y bueno, así empezamos, y además como yo la había cursado en el 2017, hubo un montón de textos nuevos que sirvieron para meternos más en tema, para actualizarnos también, y bueno, después de las clases teóricas siempre teníamos alguna reunión con Marina, y como que teníamos ganas de participar, de hacer algo, nos quedábamos como con ganas de más, porque quedarnos solo con las clases nos parecía poco, teníamos energía, así que hablando con Marina, decidimos empezar a hacer el diseño del material este que había mencionado recién Marina, y nos sirvió un montón. Al menos desde mi experiencia a mí me sirvió mucho para analizar bueno, los diferentes ingleses de los que habíamos hablado, que están no solo los nativos, sino los no nativos, y nos sirvió también para poder analizarlos y hacer el diseño de las actividades, que es algo que al menos en mi experiencia no había abordado videos de esa manera, entonces me sirvió mucho. Y bueno, después, eso fue el primer año y pudimos trabajar cada una con videos, nos mandábamos las actividades para revisarlas, y después se las mandábamos a Marina y tuvimos un diálogo muy fructífero. Y cuando, bueno, terminamos el año, cuando empezamos el segundo año de inscripción, Marina nos ofreció participar de este bello grupo, del grupo Focus. Así que con Constanza, porque pudimos por nuestros horarios organizarnos, empezamos a asistir a las reuniones, y al principio como que, bueno, al menos de mi lado estaba un poco tímida porque me sentía como un poquito intimidada, pero después me di cuenta que era un ambiente muy lindo, y que podíamos participar, o sea, cada una tenía su lectura, y como que sirvió también a mí personalmente para leer los textos, los artículos, y poder tratar de contextualizarlo en lo que es nuestra universidad, porque tal vez se lo veía como algo lejano, pero en las charlas y los intercambios pudimos ver cómo aplicar el contenido de los artículos a lo que es la universidad, y que tenga todo más sentido y que nos sirva para la práctica y que no se quede solo en la teoría. Así que fue todo muy positivo estos 2 años y esperamos seguir. Bueno, yo estoy con ganas de seguir adelante, así que esa fue mi experiencia, y Constanza ahora no está, pero me imagino que comparte bastante lo que acabo de decir. Constanza está dando clases. Gracias. Me pueden envidiar por tener a chicas tan entusiastas en el grupo. Para mí es un placer absoluto el intercambio. Bueno, además digamos, de la inclusión de ciertos contenidos en las asignaturas, hicimos varios trabajos con diseños de nuevos materiales. Lo que ven, las fotitos son los distintos
los distintos eventos académicos en los cuales los resultados de las hasta el momento se fueron volcando, hubo un taller, 2 publicaciones, presentaciones a congresos. Otra cuestión que surge, obviamente, ¿no? Un tema lleva al otro, era decir, bueno, esto es lo que aporta la universidad, pero el alumno llega a la universidad habiendo transitado un camino con el idioma. Entonces, parte de lo que hicimos, y esta es una punta que yo no he soltado, es análisis de texto para la enseñanza del inglés general. Y bueno, los resultados son súper interesantes, no tenemos tiempo ahora de compartirlos, pero hubo 3 presentaciones sobre este tema, de análisis de textos del inglés y del francés, porque fueron trabajos que presentamos con Karina. Si pensamos que la revista World English se fundó en 1981 y que el modelo de Cacru, el libro de Cacru se editó en el 85, por tomar 2 referencias conocidas, vemos que la discusión teórica se viene desarrollando hace más de 30 años, y que podría plasmarse aún más en los libros de texto de enseñanza de la lengua y en el trabajo en nuestras aulas, ¿no? Con respecto bueno, y ya como les decía, no es una punta que yo solté, estoy con un trabajo sobre eso para un congreso de este año. El otro eje fue hacer algunos trabajos sobre la producción escrita y oral de los alumnos. Estos son trabajos que yo hice por mi cuenta. La motivación de estos trabajos fue la cantidad de resultados insatisfactorios que había en los exámenes escritos. Entonces, si vemos el circulito, había más o menos una cantidad equivalente de aprobados y desaprobados. Y al desmenuzar, esto es un análisis de exámenes de fonética 2. Los que estaban bajo el nivel de satisfacción, el 82% desaprobaba por transcripción. Entonces, se imponía transcripción en lo que hacemos en fonética 1. O sea, 1 año llevan de transcripción y dictado, y sin embargo, digamos, era lo que arrojaba estos resultados, ¿no? Entonces, uno de los trabajos fue buscar qué tipo de errores podían ser corregidos más allá del input auditivo, digamos, con qué información contaba el alumno para, antes de entregar los dictados, revisar sus trabajos, ¿no? Y bueno, tenemos acá, no sé cómo estoy de tiempo porque no llegué a tomarme el tiempo, pero algunas de las cosas que encontramos que tienen que ver con la neutralización, las formas débiles y fuertes, reglas de inflexión, desajustes gramaticales y desajustes contextuales. A ver si brevemente les cuento algo de esto. En cuanto a la percepción de formas débiles, puede ser de importancia mencionar que la reducción de vocales en español involucra leves centralizaciones que no causan una pérdida en su calidad intrínseca, ¿no? Estas unidades no son mías, de Latre, de Kilis y Fernández. Esto puede dificultar la percepción de la reducción de las vocales en inglés. Sin embargo, asumimos que el conocimiento del inventario de las formas débiles, porque machacamos bastante esta idea, y está Mariana Palmieri, que me da fe, mi colega de Fonética 1, adjunta conmigo en Fonética 1, que digamos, el conocimiento del repertorio de qué palabras pueden ser débiles o fuertes contribuiría a la corrección de las transcripciones inadecuadas. Pero bueno, no necesariamente. Lo que entiendo yo por el análisis de errores es que lo que podría sugerirse es que los alumnos no toman las formas débiles o fuertes como un elemento del enunciado en contexto. Y lo mismo sucede con formas neutralizadas no prominentes, ¿no? En algunos casos, el dominio de la lengua requerida para hacer correcciones, digamos, les daría herramientas para
hacer correcciones de algunos de los ejemplos que tenemos ahí, ¿no? Por ejemplo, no sé, si en el 3 tenemos el verbo en singular, un artículo indefinido, un solo nombre, digamos, hay bastantes claves contextuales que llevarían o que debieran ayudar al alumno a entender que la S del plural que incluyó en su transcripción o en su dictado no iría. Después hay desajustes contextuales, o sea, versiones que no son congruentes. Si vemos el ejemplo habla de una... a todo esto aclaramos que los textos en los exámenes de fonética 2 están basados en obras de teatro que los alumnos leen antes o sea, que la información contextual la tienen, podrían haber buscado, han leído la obra en su totalidad. Entonces, el ejemplo este dice, la mucama trajo un tren a la mesa. En realidad acá el juego es tray, que es bandeja, y train, que es lo que el alumno que escribió, ¿verdad? Entonces, ni siquiera en el proceso de corrección antes de entregar, el alumno puede dar cuenta del error y corregirlo, ¿no? Esto para mí fue lo más interesante porque era lo que menos entendía yo, cuál es el proceso que lleva al alumno a este tipo de resultado. Y se estudia un montón. El proceso se llama análisis por medio de síntesis, y lo que sucede es que si el discurso percibido coincide con la hipótesis que la persona se hace, el significado se comprende. Ahora sí, si no, la expectativa gramatical internalizada formula una nueva hipótesis acerca del input recibido. Y en este caso, la palabra train, tren, es mucho más frecuente que tray, que incluso puede haber sido desconocida para el alumno. Entonces, como consecuencia, la expectativa gramatical del alumno, esto es unidad del 75, se desvía para formular una nueva hipótesis del texto original, que al menos si leyó la obra es altamente improbable, ¿no? ¿Qué hicimos con este tipo con este análisis? Fue pensar en, bueno, por esta aproximación atomizada del alumno, que no puede salir de la cuestión más micro de los sonidos o de la palabra en forma individual, sin tomar el contexto, fue hacer algunos trabajos en clase, de los cuales Pau, que es profesora de prácticos de fonética 2, podría, si estás por ahí. Sí, acá estoy. Bueno, una de las estrategias que empezamos a utilizar en las clases, como dice ahí en pantalla, fue agregar checklists, listas de control, para que los alumnos hagan su autoevaluación, autocorrección antes de entregar al profesor, antes de la corrección a posteriori del profesor, o incluso antes de la propia autocorrección con las respuestas, porque muchas veces también, o sea, además de las evaluaciones, los dictados o las transcripciones que realizamos en clase o que son parte de trabajos prácticos, parte de la clase que ellos tienen que entregar. Entonces, elaboramos una suerte de lista de punteo por el cual los alumnos pueden ir revisando su propio trabajo antes de entregar. El objetivo de estas checklists es, bueno, evitar este tipo de errores sobre los cuales los alumnos pueden tener control, porque ellos conocen el repertorio de formas débiles y fuertes. Entonces, si conocen ese repertorio, pueden autocorregirse antes de entregar, ver las reglas de inflexión de la tercera persona del singular, verbos en pasado, caso posesivo, plurales, que pueden tener control sobre eso. También ver el tema de los símbolos, que si bien quizás no es algo que penalizamos, es algo que observamos, que hayan utilizado los símbolos del alfabeto y no letras, que no hayan incluido signos de puntuación, que hayan respetado la forma de transcribir, digamos. Palabras de uso frecuente que aparecen y que, como Marina dijo, si los alumnos leyeron la obra de teatro, son palabras que debieran haber chequeado, haber buscado antes
en el diccionario, que revisen, por ejemplo, sílabas acentuadas que transcribieron utilizando schwa, una vocal débil, que entonces tendrían que darse cuenta que si la palabra está acentuada en esa sílaba, no puede ser una vocal débil, una schwa. A esas preguntas que hacemos en fonética 1 o a los rasgos, digamos, segmentales, cuando marcan cuestiones suprasegmentales, agregamos preguntas que los lleven a pensar, por ejemplo, de vuelta, que revisen formas débiles y fuertes. Entonces, si una forma débil está prominente en ese dictado, tienen que cambiarla a la forma fuerte. Entonces, ese es un trabajo que ellos tienen que hacer a posteriori si no se dan cuenta durante la escucha del dictado. Si ellos subrayaron la palabra porque está prominente, entonces tendrían que hacer este proceso de cambio posterior. También los alentamos a revisar, bueno, que hayan respetado también la forma de marcar, es decir, separar las unidades tonales con barras, que hayan subrayado las sílabas prominentes, la sílaba de inicio con una sola línea, la sílaba tónica con dos líneas, que hayan marcado tono en todas las unidades tonales y que no se les haya olvidado ninguna. Todas cuestiones que los ayuden a, bueno, evitar errores que tienen bajo su control antes de la entrega al profesor, en el caso de un parcial, o antes de la autocorrección, en el caso de un trabajo práctico de clase. Y lo que también incluimos, perdón, Mari, no, sí, también lo que incluimos un poco el año pasado, que no teníamos esta ida y vuelta por ahí de la clase presencial, también lo llevamos a reflexionar sobre, bueno, a ver, ¿mejoraste? ¿Cuánto mejoraste? Si en abril tenías 10 errores, en junio, ¿cuántos tenés? ¿Y qué hiciste para mejorarlos? Llevamos a pensar un poco, bueno, ¿qué habían hecho ellos para cambiar o mejorar su trabajo? Y la idea también de incluir estas listas era generar el hábito de que, bueno, primero ellos las reciben escrita, la ven ahí, que después sea como algo automático, que hagan antes. Gracias, Pau. Digamos que detrás de las actividades que menciona Pau hay una combinación entre un top-down y bottom-up approach, ¿no? Digamos, de alguna manera hay algo de eso. A ver, me cambia la... Bien. Otro trabajo relacionado con los exámenes escritos de la asignatura fue la misma motivación. Digamos, el porcentaje de exámenes escritos por debajo del estándar requerido. Los objetivos era cruzar los datos obtenidos del análisis de transcripciones dictados y compararlos con los audios de esos textos, para ver qué tipo de datos nos daban esos resultados acerca de la producción de los alumnos, y también explorar de alguna manera la relación entre reconocimiento y producción. ¿Por qué? Porque los dos modelos predominantes de percepción de un hablante no nativo, nativa, dice, plantean fuertes lazos entre percepción y producción, ¿no? Entonces, con eso en mente, yo tenía la idea de que los resultados iban a ser más consistentes y iban a estar más conectados de lo que en realidad evidenció el análisis. El esquema de trabajo fue: los alumnos grabaron la lectura de un fragmento de una historia en inglés presentado en escritura corriente, transcribieron ese mismo fragmento, tomaron el dictado de las 100 palabras siguientes de esa misma historia, y 2 meses después hicieron el dictado del texto que habían transcrito originariamente y transcribieron el texto que habían utilizado como dictado. Y leyeron, esta vez, el fragmento que inicialmente habían registrado en audio, leído de la versión no me sale como se dice en español, ordinary spelling, de transcripción, por favor. Transcripción la versión originaria. El mismo texto que habían grabado de la versión escrita
en notación fonética, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esto nos permitía comparar los resultados de la transcripción y los dictados del mismo fragmento y cotejar si el rendimiento de los alumnos variaba en estas habilidades, y comparar si los errores encontrados en la ejercitación se evidenciaban también en las grabaciones, ¿no? En ambos tipos de lecturas, del texto en corriente o de la versión fonémica. Y los resultados fueron tan variados como alumnos casi, como voluntarios que participaron de este análisis. En cuanto al trabajo escrito, la hipótesis inicial mía era que el rendimiento iba a ser más satisfactorio en el dictado que en la transcripción, dado que el dictado provee al alumno un modelo a seguir que asegura la exposición en una versión sin errores. Pero digamos, de 20 alumnos, 11 tuvieron mejores resultados en la transcripción que en el dictado en el mismo fragmento. Y, digamos, como vemos en este cuadro, pero los resultados no necesariamente coinciden, o sea, quien sacó mejores resultados en el dictado en la primera instancia no necesariamente sacó mejores resultados en el dictado en la segunda etapa del análisis. ¿Qué muestra esto? Que los resultados y las ideas tentativas que compartimos en este trabajo podrían haber sido diferentes con otra muestra de los mismos estudiantes, y que no es posible afirmar que un alumno maneja con más efectividad la habilidad de transcribir o de hacer dictados si los resultados no son coincidentes, ¿no? Bueno, hablamos de errores similares a los que encontramos en el trabajo anterior, por supuesto, y digamos, lo que muestran es que se refuta la hipótesis inicial de que la versión correcta por el docente dada en el dictado iba a tener más peso que la de los alumnos, ¿no? Al evitar ciertos errores. Si el alumno omite un verbo por completo en su trabajo, por ejemplo, como sería este caso. ¿Qué pasa con, cuál sería la única ventaja que aparece en el dictado por sobre la transcripción? Aparentemente, presumiblemente, esto sería en palabras conocidas por los estudiantes, pero cuya pronunciación desconocen. Si comparamos en este caso el dictado y la transcripción de este fragmento, vemos que no hay errores cuando el alumno escucha la versión grabada en Philosophy y Pretty, pero sí en la transcripción, que necesito corrección, ¿no? Bueno, esto, el cuadrito de arriba. En el caso de, hubo alumnos que tuvieron, por ejemplo, como la alumna W, que tenía 12 errores en transcripción, y los 7 errores en el dictado eran también errores que aparecían en su transcripción. Lo que podríamos decir en este caso es que tal vez la representación mental del sonido juega un papel crucial en estos casos, ¿no? Y que pareciera que va más allá de la información acústica que recibe mientras escucha el dictado, dado que no es suficiente para que la alumna escuche el dictado y corrija su versión. Entonces, hasta acá, digamos, si vamos hasta acá, nos quedamos con una visión parcial de la cuestión, porque escuchar las grabaciones también arrojó nuevos datos. Lo que descubrimos es que la idea mental del alumno no siempre coincide con lo que actualmente produce al hablar, ¿no? Entonces, volviendo al tema de las formas débiles, algunos estudiantes generalmente reemplazan la schwa por una vocal española, también a veces por un sonido que no pertenece ni al inglés ni al español. Digamos que el alumno puede que tenga el conocimiento de la pronunciación de un determinado ítem léxico, pero que no pueda necesariamente producirlo, ¿no? Casos representativos de la mayoría de los alumnos, por ejemplo, la producción de la oclusiva alveolar en lugar de la fricativa dental, la fricativa labiodental producida como una oclusiva bilabial o como una fricativa bilabial, como en español, ¿no? O sea, d en vez de the, o b, con suerte, o v en vez de v, ¿no? Esto es lo que es. Entonces, ¿qué tipo de información se obtiene en las instancias escritas? Las transcripciones y los dictados no siempre revelan información acerca de la producción oral del alumno, según vemos en esta triangulación, ¿no? Sino más bien del conocimiento acerca de la pronunciación de la lengua, que obviamente no es lo mismo. O sea, con esto tenemos para divertirnos en el grupo, porque ¿qué lugar le damos a las instancias escritas? ¿No? Esa sería algo a resolver.
en las asignaturas. Esta es una punta que yo tampoco solté, y de hecho estoy con una colega de Inglaterra que escuchó uno de los trabajos y me convocó para seguir trabajando. Pero no es el tema que elegimos con el grupo, porque teníamos que priorizar algo, y lo que decidimos priorizar fue la producción oral, y particularmente el tema de la inteligibilidad. Entonces, bueno, estos fueron los eventos en los cuales este tipo de trabajos fueron divulgados. Hay una publicación también en uno de estos eventos. El tema de estudio actual del grupo tiene que ver, digamos, en general, el concepto aparece como inteligibilidad, pero sería en realidad comprehensibility, que no sé ni cómo traducirlo. El concepto de inteligibilidad se menciona por primera vez por Abercrombie en el 49. Él era profesor de fonética en la Universidad de Edimburgo, y en un artículo en el cual habla sobre alumnos que estaban aprendiendo a comunicarse con nativos del inglés, menciona que es suficiente que el alumno sea cómodamente inteligible. Por cómodamente, él explica que, digamos, que el oyente no deba esforzarse mucho para poder entender al hablante. Sin embargo, el concepto comenzó a cobrar relevancia bastante más adelante, cuando el tema de los ingleses del mundo, World Englishes, se convirtió en un área de investigación. O sea, a partir del 85, estos son autores destacados. Digamos, ¿qué entendemos por inteligibilidad? Inteligibilidad sería el reconocimiento básico de las palabras en el fluir del discurso. O sea, estas son las palabras que se dijeron. De hecho, mediciones de inteligibilidad se pueden hacer con grabaciones y los informantes escribiendo lo que creen escuchar, ¿no? Una de las mediciones de la inteligibilidad. Por eso decimos que, si bien el concepto aparece como un término más general en todos los descriptores, por ejemplo, de la oralidad de los exámenes internacionales y esas cosas, más bien sería el concepto de comprehensibility al que estamos apuntando, ¿no? Que es que el hablante entienda el significado de las palabras en contexto, o sea, cuál es el significado del mensaje. No sé si Caro tiene ahora, Cari, ¿te dijo, está Caro? No. Bueno, Caro está con problemas de conexión. Entonces, ¿qué estuvimos leyendo? Estuvimos leyendo sobre cuestiones de estos conceptos que acabamos de mencionar, particularmente el área que nos interesaba más, también como para ver si podíamos plantear una continuidad, dado que Caro está a cargo de Dicción 2, que es la última asignatura de la carrera en esta rama de la oralidad, es la evaluación de la pronunciación, ¿no? Y lo que descubrimos con las lecturas es que los trabajos no hay trabajos en el ámbito de la formación de futuros profesionales de la lengua, ¿no? Sino, por ejemplo, trabajos de qué se hizo con alumnos que estudian otras carreras en cuanto a la asignatura del inglés, como otra de las... ¡Ahí está Caro! ¡Ahí está Caro! Recién hablar? pude entrar. Dale. Sí, Listo, recién pude entrar. Palabra. Pero, perdón, no sé ni por dónde vas, porque recién entro. Dale, no, recién empezaba. Dale, prefiero que le cuentes vos, que ya hablé mucho. No. Bueno, no, la verdad que no sé por dónde ibas, pero... No, expliqué lo de los conceptos y estaba contando qué habíamos leído y cuáles eran las ambiciones, Bueno. Sí. Bueno, eso que estabas diciendo es así, digamos que encontramos un montón de trabajos sobre evaluación, pero todos en el ámbito de la enseñanza del inglés como lengua extranjera o como segunda lengua. Nuestro campo nos parece que es más específico porque tiene que ver con la formación de futuros profesores. Entonces hay que ver si las nociones estas de inteligibilidad que se aplican para otras áreas, para aquellas personas, por ejemplo, que utilizan el inglés como una herramienta dentro de sus
campos, no sé, pienso, no sé, médicos que utilizan el inglés para comunicarse u otras profesiones, no es lo mismo que la formación de profesionales del inglés. Entonces, en ese ámbito, la verdad es que no, hasta donde nosotros hemos tratado de leer y de buscar, no encontramos nada que tenga que ver con la evaluación o la enseñanza de la pronunciación del inglés en el contexto de la formación de profesores de inglés. Bueno, entonces, a largo plazo, digamos, y muy ambiciosamente, lo que intentaríamos sería trabajar en ese ámbito, en la formación de profesores, para ver cuáles de estas cuestiones de inteligibilidad y comprensibilidad se aplican o no en este ámbito, y bueno, aprovechando que, digamos, estamos en varios años de la formación de profesores de inglés, entre fonética y dicción 2, tratar de aunar criterios no solamente en la enseñanza, sino también en la evaluación de los alumnos desde fonética 1 hasta dicción 2. O sea, ¿qué sería esperable de un alumno de fonética 1, de uno de fonética 2 y de uno de dicción 2? Bueno, más o menos eso era lo que estábamos pensando, lo que estábamos empezando a trabajar.